Estaba mi hijo en una conferencia, hace sistemas grandes, o sea, es un experto en esa materia. Y estaba sin querer, porque yo estaba cerca, y en una discusión de unos asuntos técnicos, porque en esa área, así como en muchas otras, hay cosas que se hacen como son, hay cosas que se respetan reglas, que se respeta la manera de trabajar de un experto, y le consultan y le dicen, ¿cómo hago para que esto funcione? Esto me está dando problemas. Entonces aquel le explica, siempre quejándome, así que ustedes aguántenme, porque de algo tiene que servir. Yo quiero sacar algo bueno de toda esta serie de estudios. Y cuando digo la serie es de los 2 años que ustedes están recibiendo clases, porque se nota mucho en el mundo religioso que cada quien hace las cosas como puede, y está bien la intención, está bien hacer las cosas como mejor uno pueda, pero si tiene la oportunidad de prepararse, es mejor que primero se prepare. Y en el caso de los sermones, que es lo que estamos viendo, si usted quiere hacerlo bien, hay reglas que debe respetar, y que cuando usted se siente, o si se diera la oportunidad de usted sentarse con otras personas que van a presentar sermones, que van a dictar conferencias, usted sienta eso bonito de hablar con alguien que sí puede hacerlo, que sí puede organizar un bosquejo, que sí puede presentar en una hoja de papel algo decente que le sirve como guía para dar un discurso de un mensaje más importante que el tema que estaba tratando mi hijo. Y mi hijo siendo ingeniero de computación, se sienta con otros ingenieros en computación y otros licenciados que sirven en una institución que pretende dar un buen servicio, como es una compañía de seguros, no les voy a decir cuál, una compañía de Panamá, una transnacional, que no van a aceptar cualquier sistema, cualquier programita. Y lo pongo como ejemplo porque no quiero que ustedes tomen ese vicio. ¿Y vos predicaste el domingo? Sí, ¿qué predicaste? Fíjate que ya ni me acuerdo lo que prediqué, pero ahí agarré un versículo de esos que yo manejo muy bien y que no sé qué. No, no, no respetan a la religión, a los que nos toca evangelizar. No nos respetan porque llegan a una iglesia y se dice, y alguien está en el púlpito diciendo 4 cosas y después 8 y después esto, y dice el que llegó, pues no sé mucho de Biblia, pero esto no tiene sentido. Ni, ni yo creo que ni el que está predicando se la cree. En cambio, cuando hablaban los apóstoles, cuando hablaban los padres de la iglesia allá en el primer siglo, la gente se maravillaba, los inconversos se maravillaban y glorificaban a Dios. Y muchos decían, oye, pareciera que aquí sí tiene el Espíritu de Dios con él, porque habla como quien tiene autoridad. Qué bonito que digan eso los que no son miembros de la iglesia, y no que estén diciendo, ¿y a qué vine a perder el tiempo? Y nunca regresó a la iglesia. Por lo general, las personas no deberían enfocarse en que si la persona habla bonito o no, pero que por lo menos se sienta, se note que, que es alguien profesional. Por esta razón, quiero suplicarles que si usted no entendió a la primera, esas herramientas que provee el hermano Larry White, voy a estar publicando. Hoy les pongo el otro video
Si usted las ve como innecesarias, pues no lo son, no lo son. Y una práctica que les voy a recomendar, no quiero entrar en repetición, lo que les diga el hermano Larry White en el video que estoy preparando, no quiero venir aquí a repetir, ustedes van a escuchar cómo mantener unido al sermón, es decir, la unidad del sermón. Ese es el tema del hermano Larry en el video que les voy a publicar hoy. Como no quiero caer en repetición, yo quiero aprovechar y tocar estas reflexiones para acompañar al estudio que ustedes van a tener en esas exposiciones que él hace, con bosquejo y esas cosas. Eh, ¿Cómo usted puede mantener unido al sermón? Primero, ¿es necesario mantenerlo unido? ¿O, o hay una, bueno, sí, la semana pasada lo dije, que las personas puede que, puede que se les olvidó el mensaje porque habló de varias cosas y es importante hablar de una sola. ¿Quién de ustedes tiene alguna duda sobre lo que es propósito específico? Recuerden, antes de escoger el tema, tienen que ver cuál es o problema o necesidad de los oyentes a quienes ustedes les va a hablar. Si son personas perfectas que no necesitan consejo, no predique. Si son personas que no tienen ninguna necesidad, si son personas que ninguna necesidad tienen, no predique. Si usted no sabe cuál sería el tema apropiado para esa audiencia, no predique. Hermano, pero es que la palabra se le predica a todas las personas este mismo versículo. Sí, sí, pero es mejor atender las necesidades de los oyentes que las que usted cree sentir. A veces usted mismo la siente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De lo general a lo específico, creo que eso no es algo tan complicado. Si Nicaragua es algo general, específico sería Managua, la capital. Y si Managua fuera más general, lo específico sería Las Mercedes, una residencial. Y si la residencial es lo general, la cuarta calle, ahí donde hay una iglesia, donde se reúne la hermana reina, la cuarta calle ya es más específico. Pero en la calle podría ser general porque hay como 30 casas en esa calle. Entonces ya sería más específico decir en la esquina. Pero esa calle tiene 4 esquinas. Es más específico decir la esquina sureste. Oh, imagínense cómo fuimos llegando hasta el edificio donde se reúne la hermana reina. Fui específico, fui llegando poco a poco hasta lo exacto. Y no le doy las coordenadas porque puede que ustedes ahí, si tienen algo contra la hermana reina, la llegan a buscar con las coordenadas precisas. Pero la esquina sureste, yo no sé si lo había visto así la hermana reina, que ella se reúne en la esquina sureste de la cuarta calle de Residencial Las Mercedes, que está en Managua, en Nicaragua, en el continente americano, en el planeta Tierra, en el sistema solar, dentro de la galaxia, y así poco a poco. Entonces, cuando usted dice el hermano en el video que les tengo para hoy, dice él, imagínese que usted se dirige a la audiencia y les habla y les presenta el tema. Hoy voy a hablar de la salvación. La salvación es algo muy general. Necesita una frase más específica. Antes de escoger el tema, usted tiene que tener un propósito. ¿Qué pretende usted al hablar de la salvación a los que ya son salvos, a los que están en la iglesia? ¿Cuál sería algo más específico? Quiero ver si entendimos bastante este tema de la semana pasada. ¿Cuál sería el tema más específico? Hermano, podría ser
el cuidar nuestra salvación, la salvación tan grande que tenemos, si somos creyentes, porque pues no son personas que no son cristianas. No sé, cómo cuidar la salvación, esa salvación tan grande que tenemos. ¿Alguien puede convertir en algo más específico lo que acaba de decir la hermana Reina? Que no lo convierta ella, porque ella dijo la idea. ¿Puede ser algo más específico, Catherine? Lo que dijo ella. A ver, Roberto, Bats, Ronald, Mayra, ¿quién da más? Tal, tal vez, hermano, sería viviendo en santidad. No, no, eso mismo que dijo ella, hacerlo más específico. Sí, ella mencionó acerca de la salvación, ¿verdad? Que Cuidar, cuidáramos la ella dijo salvación. cuidar la salvación, cuidar la salvación. Eh, primero ella tuvo que haber pensado en un propósito específico, porque cuidar la salvación ya suena a título. Y antes del título tiene que haber un propósito específico. ¿Entienden? Ronald quiere hablar. El tema con el que dijo la hermana, cuidar la salvación, un propósito específico podría ser ¿para qué o por qué tengo que cuidar mi salvación? O la importancia o la necesidad que tiene el creyente de cuidar la salvación. O las consecuencias de no cuidar la salvación. Ya sería la parte, pero ya va siendo más específico. Entonces, el propósito específico, antes de escoger el tema, sería, oye, los hermanitos como que se me están yendo a la gritería. A propósito que lo mencionó Selvin hace 2 semanas. Los hermanitos se me están yendo a la gritería. Están adorando están adorando a la Virgencita, están adorando a la Virgencita María. Hermano, no juegue con esas cosas. A lo mejor ese es un problema que la hermana Reina está viendo en la congregación y se le ocurre, y entonces ya va más específico, cuidar. O sea, ¿de dónde viene? A lo mejor viene de eso que acabo de mencionar. Y como decía Ronald, tal vez ya apuntando, porque el ser humano, como dice el hermano Larry, necesitamos que se nos hable lo más claro posible. No es con insinuación. En un sermón usted no puede hacer insinuaciones. No es divagar. No, tiene que ser directo. Tiene que ser muy claro como lo es la escritura. La Sagrada Escritura en cada asunto que se iba tratando, en las epístolas, en los relatos, en hechos, en el Evangelio, en los Evangelios de Mateo a Juan, siempre iba directo. No iba miren, les voy a hablar de esto que hace días se me ocurrió. Entonces, está muy bien lo que han dicho, lo que dijo la hermana Reina está bien, lo que agregó Ronald está bien. Ser, además de específicos, claros y directos. Lo que le quiere decir no es insinuaciones ni como cuando usted oye chifleta. ¿Usted sabe lo que es chifleta, Katherine? Dígame si sabe lo que es chifleta para usar ese lenguaje con ustedes. Ya me dijo Byron que no. Chifleta es aquí en Mm. Nicaragua que alguien está, perdón, que alguien está señalando los defectos, pero sin decir nombre. O sea, estamos aquí y de manera indirecta, yo le digo a Byron, Byron, pero qué bárbaro, esa camisa que usted trajo. Ay, pero a lo mejor le estoy diciendo a Ronald que eso del Barcelona como que no se ve bonito, que mejor la del Madrid. Entonces, chifleta es como dar un mensaje indirectamente, o sea, decirle a alguien para que otro escuche, cosas como eso. En el sermón usted tiene que ser directo. Y si usted le va a decir a los hermanos, hermano, fíjese que me di cuenta que en otra iglesia había, no, si usted está hablando con esa iglesia, no le salga diciendo que usted sea sin ser grosero, porque me ha costado mucho, pero me toca también dejar de ser grosero con la congregación.
no como con ustedes. Hermana Reina. Eh, me puse a pensar, hermano, no sé, yo sé que ya participé, pero yo digo también, hermano, podría ser que yo les diga un tema siempre de la salvación. ¿Por qué debo de cuidar mi salvación? Puede ser una pregunta como más directa, o sea, enseñarles que por qué debemos cuidar nuestra salvación, o sea, tanto, tanto ellos como yo, ¿verdad? O sea, ya me fui como más cerquita. Y lo otro es que usted ya me hizo reír porque es como cuando dice, le digo a Juan para que entienda a Pedro. Sí, es que en el sermón, sin llegar a ser grosero, hay que ser muy claro y muy directo. No, ay, si digo esto, va a creer que lo dije por él. Pues claro que lo está diciendo por la iglesia, no lo está diciendo por, a menos que usted diga, hermano, este sermón lo he intitulado No dejando de congregar. Si los tiene congregados, ¿cómo va a predicar ese disparate? Pues, o sea, es el absurdo que se escucha de vez en cuando. No es para que si acaso algún día el hermano no sé qué, eh, cositas como esas que no. Entonces, la hermana acaba de mencionar uno de los 4 métodos para mantener unido al sermón. El primero que menciona el hermano Larry es la frase enfática. El segundo método es por medio de una pregunta. Y el tercer método es por medio de un mandato. El cuarto ya es algo narrativo, o sea, eh, se los voy a comentar un poquito para que cuando ustedes vean el video, no es nada complicado, a lo mejor ni debería comentarlo, pero igual toca hacerlo. Eso de la frase enfática es eh, una repetición, frase enfática, o sea, se está haciendo énfasis en una frase, es decir, usted la repite a lo largo del desarrollo de su sermón y él pone como ejemplo la potencia del evangelio. En esto de la potencia del evangelio, él agarra Romano 1:16, ya ustedes saben lo que dice. Y el primer punto mayor sería, el evangelio es una potencia divina. Ese sería el primer punto mayor. El segundo, dice él, el evangelio es una potencia salvadora. Lo dice el versículo 16. Y el tercer punto mayor sería, el evangelio es una potencia universal. Ese método se llama palabra o frase enfática. En los 3 puntos mayores se repite. El evangelio es una potencia, 1. El evangelio es una potencia, 2. El evangelio es una potencia, 3. Pareciera que es demasiado exageradamente sencillo, pero ya depende de la habilidad que usted tenga. Porque si usted no tiene la habilidad para enriquecer el mensaje que está dando, y no digo enriquecer de ponerle cosas extrañas, sino las explicaciones adecuadas y lo que implica, porque es una potencia, pero no como la que conocemos de ir al gimnasio, no como la que tuvo Hércules. Es una potencia, pero es una potencia que viene directamente de Dios y Dios es todopoderoso y tiene la capacidad de agarrar a ese vicioso que lleva 40 años hundido en el alcohol, pero el evangelio es tan potente y esa potencia viene de Dios que si usted insiste e insiste e insiste, usted puede que ese que pasó 40 años tomando licor y usted va con cada punto mayor poniendo ejemplo, haciendo las explicaciones necesarias para que la persona también sea motivada, para que la persona diga, no, pues yo lo veo como el evangelio, me predicaron el evangelio. Claro, como no comprendemos muy bien lo que es el evangelio, minimizamos el efecto que tiene, etcétera. Minimizamos el efecto, no creemos en lo sobrenatural, somos bastante materialistas. Cuando se dice Espíritu Santo, no, eso hay unos espíritus avivados, esos son los de otras denominaciones que la agarran, y
Bueno, yo no soy de los espíritus avivados, entonces yo no ando creyendo en esas cositas. Que va a cambiar ese no cambia. Que este se va a componer, que muchas cosas, como usted dar las explicaciones en cuanto a este tema del evangelio, de la eficacia del evangelio, de la naturaleza del evangelio. Entonces, usted lo mantiene unido, usted puede poner explicaciones y ejemplos y usted no se está saliendo del tema. Cuando ustedes vean ahí, también les voy a mandar el PDF, como lo hice la semana anterior, el evangelio, la potencia del evangelio. ¿Cuáles son las razones por las que escogió alguien ese tema en una congregación? Bueno, podría ser lo que ya mencioné, podría ser la manera equivocada en que se ha manejado en nuestras congregaciones, la manera equivocada en que nosotros hemos sentido que no hay efecto, o sea, la palabra no tiene ningún efecto. El que tiene un vicio, no hay cómo quitárselo. El que es irresponsable en la iglesia, eso no tiene solución. El que, si estamos notando que se materializa, que se ve como un club social, la congregación, hay personas que así nos quieren ver, como si fuera un club donde llegara a entretenernos, a distraernos, porque cambio no va a haber, no hay cambio. Que salga a la iglesia a evangelizar. No, hermano, deje de estar soñando, como me dijeron por aquí cerca. Le digo, hay que buscar cómo establecer ancianos, cómo buscar diáconos. Si no empezamos hoy, nunca vamos. Se rieron de mí. Ojalá que uno de ellos lo vea aquí, porque son dignos de lástima. Se rieron de mí y me dijeron, está soñando, está soñando. Ancianos en la iglesia. No sueñe, no. Entonces el Señor quiere que establezcan ancianos en cada congregación y no. ¿Y por qué? Es que nadie llena los requisitos. Es que, o sea, el Espíritu Santo no ayuda en eso, pues. Vamos a hacer como ir a la escuelita. No es como algo espiritual, algo que viene de Dios, no hay fuerza sobrenatural, no hay cambio en la persona. ¿Me entiendes? Cuando hay problemas como ese y uno dice, pues aquí hay una necesidad de explicarles de que las cosas no son como nos han dicho. La tradición, los anteriores, los hermanitos que por falta de ir a una escuela nunca supieron cómo interpretar la escritura. Entonces yo veo que ese tema en un contexto como el que acabo de mencionar, creo que cumpliría un propósito muy urgente en este caso. Se da cuenta que con lo que les estoy comentando, creándoles un ambiente a ustedes, no parece ahora tan demasiado sencillo este tema de la potencia del evangelio. Cuando yo les dije hace un ratito, la potencia del evangelio, usted dice, sí, hermano, ¿y quién no se sabe Romanos 1:16? Bueno, depende del contexto, de dónde me surge la idea para predicar ese tema. Ahora, yo estoy leyendo yo estoy repitiendo lo que dice el hermano, el ejemplo que puso el hermano Larry White. Pero cuando yo escucho ese tema, yo contextualizo y para algo nos sirve la experiencia, ¿no? La experiencia de lo que vivimos en nuestras congregaciones, con nuestro auditorio, con nuestras audiencias, con los hermanos que se congregan. Y yo digo, pues esto podría encajar perfectamente y tengo un contexto por mi peregrinaje. ¿Cuántas iglesias son? La iglesia donde se reúne hermana Reina, creo que fui uno de los fundadores en ella, con Jonás Chávez, con Ramón Ayala, y, y después de esa iglesia han habido como 10 más, hermana Reina, así que ya que yo regrese a las Mercedes, ahora que estoy tan largo, no quiero regresar. Pero ¿qué no conozco yo de la iglesia en las Mercedes, de cuando estuve y ahora que no estoy? Porque todavía tengo infiltrados, miembros de mi familia o de la familia de mi esposa, o en el Bertadía, que también anduve por ahí, también ahí hay familiares, o en Santa Teresa, que la mitad de la congregación son familia mía, en Villa Alemania, ahí la familia también de mi mamá, o en qué congregación. Y, y cuántos temas son necesarios. Yo
Ya le doy la palabra a Ronald. ¿Y cuántos temas son necesarios? Yo sentí lástima cuando escuché a un predicador decir, hermano, se me acabaron los temas. Ya no sé de qué predicarle a la iglesia. ¿Y cuántas páginas tiene la Biblia? Y se le acabaron los temas. Ya no sabe de qué predicarle a la iglesia. Mire, hay que mantenerse actualizado con el estudio, con tantas herramientas. Decía Selvin, y no crean que es broma. En Baxter dice, yo daba 90 horas de clase y no era suficiente para el tema de interpretación bíblica, porque el tema de interpretación bíblica es muchísimo más extenso que el de homilética, al menos la teoría, al menos la teoría, porque en la práctica usted va a pasar el resto de su vida tratando de mejorar y profundizar más en esto de la homilética, en esto de la comunicación de un mensaje de suma importancia, un mensaje que viene de Dios, que es de suma importancia. Usted no lo aprende en 10 horas de clase. Tampoco la interpretación bíblica. Entonces, que alguien me diga, hermano, ya no sé de qué predicar. Hay problemas serios. Y a mí me toca estarles, tal vez no todos los maestros les toca este trabajo, me tocó a mí, estarles repitiendo de que ustedes tienen que hacer la diferencia. Tienen que hacer la diferencia. ¿Y cómo, hermano, si no me dejan? Imagínense, yo soy mujer. ¿Y qué voy a hacer yo siendo mujer en la... Mm. Ahí tiene a la hermana Lupe, hermana Reina. Ahí está la hermana Lupe congregando gente, a sus vecinos. Reúne 15, 18, a veces 20. Ahí está en su casa. Y dice ella, bueno, pues como no se me permite predicar, pues voy a invitar a este, voy a invitar al otro, voy a invitar. Y que ella no me diga que no se puede. Y ahí está ella que reúne gente en su casa. Usted puede reunir gente en su casa, hablar cosas que usted quiere hablar con esas personas, puede reunir niños en el vecindario, puede reunir amigos, familiares, parientes. No me diga, ay hermano, pero si no es en el púlpito, ¿qué se puede hacer? El púlpito es donde menos se hace. El púlpito no es el principal trabajo. No es más. Yo sé que hay países en donde se le paga a una persona solo para que dé sermones. Ese es su único trabajo, digo yo, qué bonito sería si me pagaran solo por predicar los domingos. Eso ni lo considero trabajo, trabajo es pasar estudiando para preparar ese tema, porque no lo quiero hacer de cualquier manera. Entonces pasa uno ahí y dice, no, yo ya me sé la Biblia, ya les digo algún mensajito a los hermanos, etcétera. Ronald, ojalá no se le haya olvidado porque lo tracé mucho. Había mencionado enfática por medio de una pregunta. ¿Y cuáles eran las otras dos? Un mandato. Ahí lo van a ver en el video y en el archivo que les voy a enviar, pero está bien que anote. Y narrativo o tema histórico. ¿Entendieron lo de la frase enfática? Usted va repitiendo en cada uno de los puntos mayores. Está repitiendo la frase que va en el título y con esa repetición usted garantiza que no se va a salir del tema. Y le toca enriquecerlo. Y con el método de la pregunta, pues lo que va poniendo en los puntos mayores son respuestas a esa pregunta que está en el título. Como decía hermana Reina, ¿cuál fue la pregunta que usted indicó como tema, hermana Reina? ¿Cómo cuidar mi salvación? Ok. No, la importancia de cuidar. Ah, ajá, sí, El cómo bueno, el cómo ya sería también otro tema, el otro tema. cómo cuidarla. Miren, miren que siendo específicos nos limitamos y ayuda mucho a ser ordenado, a presentar de la mejor manera, no solamente por ser ordenado, sino para que las personas sepan que usted domina el tema y no solamente porque usted lo domine o no, sino que lo retienen y hacen ellos aplicaciones prácticas cada uno
en lo que está ocurriendo en su vida, porque usted conoce más o menos cómo andan ellos. Entonces, ¿cómo cuidar la salvación? Decía Robert, no, ¿quién fue que dijo? Ronald, eh, los beneficios. No sé si dijo los beneficios, pero ahí está ese otro sermón. No tiene que ser exactamente el mismo de cómo cuidarla, los beneficios o por qué cuidar la salvación, la importancia de... y así con esas otras. Pero habíamos dicho por medio de la pregunta, ¿verdad? Y en los 3 o 4 puntos mayores usted va poniendo, porque siempre hay más de una respuesta, porque no es solamente de una manera que se hacen las cosas, entonces usted le puede, entonces ese es el segundo método que menciona hermano Larry. Ronald y después hermana Reina. Hermano, un ejemplo sería si en un sermón queremos hablar sobre el tema la salvación en general. Luego, en el primer punto mayor, cuidando la salvación. Ahora, en lo inciso, como dice usted, por medio de una pregunta, en cada uno sería, ¿cómo podemos cuidar nuestra salvación? En el otro inciso, ¿por qué debemos cuidar la salvación? Así. Lo que dije, lo que dije al inicio fue, y lo va a decir también hermano Larry, porque estoy de acuerdo con él, lo digo, la salvación, eso es demasiado general, no debería ponerlo. Son recomendaciones que estamos haciendo. Usted es independiente y usted hará lo que crea más conveniente, pero poner la salvación es demasiado general, dice él en el video, en el bosquejo, en el PDF que les voy a enviar. Eso no es conveniente. Es más conveniente ser específico en el cómo hacerlo o por qué hacerlo o consecuencias de hacerlo o consecuencias de no hacerlo. Hay que ir a lo más específico, en el título, en el tema, de acuerdo al propósito que le ayudó a usted a seleccionar el tema. Entonces, como que no, Ronald, no es por ahí. Poner la salvación, eso es demasiado general. Tal vez habrá más oportunidades para que aborde por separado una cosa y la otra. Pero esa es recomendación. Y aquí no hay camisa de fuerza. Si Ronald quiere poner en el título la salvación, aunque parezca demasiado general para alguien, tal vez él tiene en mente algo específico, pero desde el título ya tiene que verse que es específico. A lo mejor él va a ser específico en el desarrollo, pero si en el título no está siendo específico, eso no le va a ayudar mucho. ¿Entienden por qué la recomendación? Tal vez él está pensando en cosas específicas, pero el título no parece específico o no es específico. ¿Entiende, Ronald? Son recomendaciones. Ustedes le pondrán a sus sermones después de estas sesiones, que son varias. Ustedes tendrán su propio criterio y me gustaría escuchar que realmente lo van a hacer bien. Ana Reina. Hermano, estoy pensando así, no sé, cuando se habla de un tema, hermano, y se usa un texto bíblico, yo siento que muchas veces no se le da la importancia que debería, porque, por ejemplo, uno dice Juan 3:16, ese todo el mundo lo conoce, ese todo hasta de memoria me lo sé, ajá, pero qué tanto lo ha analizado y qué tanto le ha dado la importancia y qué tanto lo aplica correctamente. Entonces yo pienso que muchas veces hacer un sermón podría ser como cuando a uno se le da la receta de un platillo, por ejemplo, jamás te va a quedar exactamente como lo probó la primera vez, por ejemplo, si usted no sigue al pie de la letra la receta y dice, no, no me quedó igual. ¿Por qué? Es que llevaba esto y le eché tanto. Es que no. O sea, yo pienso que el sermón igual, hermano, si no se hace con un tema bien, o sea, que usted lo analice, que no es que solo porque lo puso y le gustó ese tema. Por eso también tomo muy en cuenta cuando usted dice que no muchas veces se dice en un sermón
cosas bonitas, adornadas y paso horas y horas, aunque sean bonitas, no son recomendables. Entonces, igual tengo que saber cuando voy a tomar un tema, luego lo específico y todo lo que conlleva, ¿verdad? Para que lleve una correcta hilación, o sea, un correcto orden y todo tenga sentido, que al final, pues la gente se convenza y yo misma me convenza, porque qué triste sería que de un sermón a las mujeres y que después me pregunten y yo diga, no sé ni de lo que hablé. Sí. Por ejemplo, ese de Romanos 1:16, yo no sé si les desperté alguna cosquillita dependiendo del contexto que les mencione. Y es el que se conoce usted desde que era niño. O sea, pero se le puede predicar a alguien. Hay que ver el énfasis que le va a dar y las aplicaciones, porque si no tiene aplicación es como cualquier otro tema, pero usted tiene que hacer recapacitar a alguien y hacerle sentir que hay algo en lo que se está descuidando y hay algo en lo que necesita mucha atención, pero si usted no le hace sentir esa necesidad, usted va a fracasar como predicadora, va a sentirse que... Y lo otro, principalmente, si usted no interpreta bien la Biblia, usted me va a decir como aquel que escuché, ay hermano, yo no sé de qué predicar. Claro, ¿cómo va a saber si no nunca aprendió a interpretar la Biblia? Por eso tienen que estar muy atentos y hacer las tareas y repitan el video y vuélvanlo a poner, el que les deja el hermano Selvin. No se los he puesto, ¿verdad? El de antier. Ya les fallé. Ahí me bajan puntos, por favor, para que no lo vuelva a hacer. Entonces, ustedes pongan otra vez el video de Selvin. Ay, el hermano Selvin, pero no le entendí. Bueno, póngalo otra vez. Sí, pero sigo sin entenderlo. Escríbale, llámelo, pregúntele a alguien más. Yo siempre les digo, si van a hacer esta tarea y me llaman, yo les ayudo. Y, pero para que me llamen, no, hermano, ahí me conformo con los 40 puntos que me pone, 40 de 100. Ah, Hermano, prefiero, disculpe, prefiero los disculpe. 40, prefiero los 40 en vez de llamarlo, dice Catherine. Vamos con Hermano, hermana Reina. Primero, hermana sí, Reina. hermano, solo una pregunta nada más, disculpe que no le levanté la mano. Ajá. Hermano, el hermano Gerson no aparece ahí en el canal como aparece usted y aparece el hermano Selvin. ¿Cómo hacer para cuando tenga dudas? Yo quise decir hermana Mayra y dije Reina, así que me disculpe, hermana Mayra, que estaba con la mano levantada. A ver, hermana Mayra. Buenas noches, hermano. Fíjese que lo que le quiero preguntar es para preparar el tema que voy a dar. Primero va el propósito general y luego el tema y después un propósito específico. No. El tema general primero, luego el propósito general y después el específico. Igual tampoco. Quiero aclaración en esto. Tengo duda ahí, muchísimo. Primero usted tiene que identificar la necesidad de los oyentes. Ujú. Identificar una necesidad. Puede ser problema o puede ser falta de ánimo o puede ser motivacional. Usted va a identificar qué necesidad hay en los oyentes. Si usted sabe qué necesidad hay, ya puede formular o ya puede, perdón, seleccionar de los 5 propósitos generales uno de ellos. Si esos oyentes no son cristianos, está fácil. Propósito general, evangelístico. Nada que discutir. Si son personas que están, Son cristianos. que están como haraganes, como perezosos, que usted siente que, oye, los noto que tenemos 2 años de que nadie sale a evangelizar. Imagínese usted. Póngase ahí un propósito general de consagración. O sea, están consagrados a que a la banca. Tienen que consagrarse al Señor. Tienen que activar sus talentos, desarrollar sus habilidades, trabajar, poner en práctica. Ya va al segundo paso. Tercero, un propósito específico
dentro del propósito de consagración. ¿Cuál sería ya uno más específico? Tal vez usted se quiere enfocar en la necesidad de predicar el evangelio, motivar a las personas o motivar a los oyentes para que se involucren en la tarea de evangelización, ya que esta es, pues, no es opcional. Es una tarea en la que debe involucrarse toditititos los cristianos del mundo de todas las épocas. Entonces ya ahí usted está siendo más específica. Después de eso, usted escoge el tema, que puede ser a veces el mismo propósito específico, pero no es una camisa. El texto bíblico en el que usted va a basar su predicación. Entonces todo esto, principalmente el propósito específico, le ayuda a definir los puntos mayores junto con el tema. Así vamos por partecita. Todavía faltan cosas que ver. Al final de toda esta teoría, usted va a tener que tomar en cuenta todo lo que hemos visto. Todo al mismo tiempo, todas las recomendaciones. Y si usted sigue todas las recomendaciones que se van a dar en este curso, a usted se le va a hacer un poco fácil, no debería ser fácil, pero por lo menos usted va a saber qué es lo que está haciendo. Porque usted no va a dejar de fuera ni el propósito específico, no va a dejar fuera ningún método para mantener unido al sermón, no va a dejar fuera ningún método para organizar el sermón. Usted ya va a conocer que son sermones textuales, que son sermones, la clasificación de los sermones. Entonces, todo eso, cuando usted vaya a sentarse con su biblioteca, con su Biblia, con su conocimiento, con sus clases previas de interpretación bíblica, con todo eso, usted ya no se va a sentir perdida. Ahorita no hemos ni siquiera, no estoy ni cerca de decirles háganme un sermón como tarea. Todavía no. Estamos hablando cositas así, pasito a pasito, para que nadie ponga excusa de que, ay, hermano, eso de hacer sermón, qué terrible. No, no. Si se siguen las reglas, no es terrible, no es pesado. Usted quiere dividir, pero no aprendió ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar. Va a estar haciendo el cuadro queriendo hacer una división. Lo mismo es aquí. Usted nunca ha leído la Biblia y se para a querer dar un sermón. O sea, no la ha estudiado, no sabe interpretarla y se pone en el púlpito a dar un sermón. Está como que quiere ir a la universidad sin haber pasado por primaria y sin pasar por secundaria. ¿Entiende? Entonces estamos apenas en esos pasitos chiquitos, pasitos chiquitos. Tengan paciencia los que ya conocen esos pasitos, pero se tiene que ir poco a poco. Ay, hermano, pero es que nos ve como chavalitos. No, no los veo como chavalitos. Simplemente veo lo que ocurre en tantos lugares que dan ganas de bajarlo, pero del pelo al que está allí haciéndome perder el tiempo, que yo llegaba queriendo adorar a Dios, no a buscar pleito. Siempre exagero. Hermano, otra vez Ronald y después otra vez hermana Mayra. Hermano, siguiendo el mismo ejemplo que estamos utilizando sobre eh, cuidar nuestra salvación, estamos utilizando la enfática en la repetición de la frase, porque decimos cómo podemos cuidar nuestra salvación. Estamos repitiendo la palabra salvación. Ahora, por medio de una pregunta, la estamos también utilizando de ¿por qué debemos utilizar la salvación? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sería por medio de un mandato y narrativo, siguiendo este mismo ejemplo? No puede ser el mismo ejemplo. No puede ser el mismo ejemplo. A veces cuando nos toca usar el método de la pregunta o cuando preferimos ese método para mantener unido al sermón, puede que en algunos casos se combine. La frase enfática a lo mejor se combina con el mandato. Es posible. Pero usted se enfoca o en el mandato o en la frase enfática, pero no es que, ay no, aquí hay repetición, entonces ya me confundí. No es ni mandato ni repetición o es ambas cosas. Usted solamente busque cómo el sermón quede unido, cómo esté tocando. Los puntos mayores siempre están haciendo referencia al título. Eso significa mantener unido al sermón. En cuanto al mandato, tal vez el mandato podríamos decirlo de otra manera, es buscar el significado.
el significado de la frase o de lo que queremos hacer llegar Por ejemplo, el hermano pone ahí, ten cuidado de la doctrina. Lo pone como ejemplo del método del mandato y se lo voy a mencionar, ahí lo van a ver en el video. Tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de defenderla. O sea, el método del mandato, ten cuidado de la doctrina. Ese es un mandato, dice el hermano. Un mandamiento, es algo imperativo. Se te encomienda, tenés que hacer esto. Y en los puntos mayores, el ejemplo que él pone es prácticamente qué significa. Tener cuidado de la doctrina significa que hay que defenderla. 1. Tener cuidado de la doctrina significa que hay que enseñarla correctamente. 2. Tener cuidado de la doctrina significa que hay que adornarla, que hay que presentarla, la doctrina, de una manera atractiva. Eso lo puso él. Y ya escucharon que también está el método de la frase enfática en los 3 puntos que mencioné. Pero él se enfocó en qué significa tener cuidado de la doctrina. Y no hizo la pregunta, que podrían ser hasta 3 métodos en uno. Entonces, son herramientas que usted se enfoque en uno de ellos y no importa si va en repetición o si, ay hermano, entonces, ¿y esta qué es pregunta? Alguien podrá decir, pero si es lo mismo. No, no es lo mismo. Es herramienta de cómo usted puede originar en su mente ese, ese bosquejo, cómo lograr mantener la unidad de ese bosquejo. Entonces, depende de cómo se le ocurrió a usted al inicio. Si usted lo que dice, voy a contestar esta pregunta en el desarrollo del sermón, método de pregunta. Aún si hubieran frases enfáticas o repetitivas.